¿Estás? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás?
Hola. Bueno, entonces, tu trabajito era traerme un informe sobre qué aplicativo iban a escoger para, para comentar a ver qué llené, qué condiciones debemos implementar. Hay un aplicativo para mejorarlo, para lo voy a escuchar uno. Vamos a hacer unos avances de cada uno. Sí, también.
Vea, le voy a compartir mientras tanto es. Ya se conectaron, ¿no? Bien, entonces mira, ahí efectivamente en esta lámina estamos visualizando los elementos que ustedes como desarrolladores, como ingenieros, deben de tener más o menos en cuenta para poder seleccionar o tener una perspectiva de qué podemos implementar para un aplicativo que exista y cómo lo podemos atacar. Hay que pensar en que efectivamente pues, el pensamiento de, de conectividad, así, digamos, algunas situaciones básicas que permitan tener una plataforma del sistema operativo que corre en otro sistema operativo. Podemos pensar en inclusive cambiar la herramienta de desarrollo. También con open source, efectivamente, aquí hay dos usuarios. Efectivamente tenemos algunos factores o elementos. ¿Qué factores podemos definir? Analizar el contexto y requerimientos. Cuando hablamos del contexto y requerimientos, ¿a qué nos referimos? Sí, ya no fue. Estoy conectando la relación. Dile, compañero. Bien. Sí, sí, obvio. ¿De qué estamos hablando, Ah, ya, a ver, terminamos la clase. Estamos en la primera. No lo sé. Más de fuera. Ojo, yo tengo, mi monitor tiene una tarjeta puntos negativos y positivos, entonces va a tocar comenzar. Ah, ya hemos comprobado. Ya, ya hemos comprobado positivos y positivos y negativos. Ah, y cuando yo soy bolsito, ¿no? Ayúdeme, compañero. ¿Qué vamos a hacer? A ver, porque tiene que preguntarse, porque se va a hacer uno, va a tener el principio de su tercer acto, y casi que estoy pensando en la segunda nota, y me entreguen efectivamente unos avances sobre el proyecto, y vamos a es como que mira, ah, bueno, ustedes ya saben que es un requerimiento, ¿verdad? Claro.
Tenemos que venir hablando del cuento. Así es un requisito, una. Cuando uno establece identificado las necesidades del usuario sobre el planteamiento de su problema. Entonces, obviamente, uno tiene un problema y trabajar, yo necesito conseguir eso que yo en un sistema y en el software se convierte precisamente en requerimientos identificados, ¿cierto? Esos requerimientos identificados en un momento determinado van a ser eh, funcionales y no funcionales. ¿Cuándo se enfoca cuando son funcionales? Cuando de manera obligatoria esa necesidad es impalatable. O sea, requerimos que efectivamente tenga un login de acceso de aplicativo, una autenticación de usuarios. Claro, el gerente no va a decir porque más sabe de cultivar. No va a decir, venga, ingeniero, cuando desarrolle su sistema, necesito que me haga la iba a decir, que me desarrolle algo para yo poder controlar el sabe de propia administración, gobernar, porque aprendió a la fuerza del sistema empírico, gobernar, poder saber cuánto me están robando, y de hecho me cuento así, cuánto me están robando, porque es que estoy comprando mucho, pero no estoy sacando mucho, y efectivamente tengo mucho y comenzar a hacer la película y mirar efectivamente qué es lo que el man quiere trabajar. El man no tiene a que uno tiene que tomar así y tiene que tomar las cosas que lo que ustedes no hacen, tomar nota para el tratamiento de la información. Yo tengo un paradigma en mi cabeza, o desarrollarles, definirles entonces, debe ser una película que usted tiene que montar, porque efectivamente así lo van a contratar, es la vida real. Entonces, cuando nosotros comenzamos, cuando nos comienza el cuento de cuál es, qué necesita, qué necesito, ¿cierto? Tenemos que comenzar ya a hacer requerimientos. Entonces van a identificar efectivamente una clasificación de requerimientos. Y esa clasificación va a estar enfocada en dos líneas. Una línea de requerimientos funcionales, que son todas esas necesidades y obligatorias que se tienen que desarrollar en el sistema de información que usted va a implementar. Porque un sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Entonces, repetimos todos los datos, lo que ha solicitado. Sí, es como está preocupando. Tiene de saberlo. Y hay que ver. ¿Dónde es el teléfono? Es siempre. No, sí. Y si sistema de información. Es
¿Y cómo está hecho un sistema de información? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mire que desde entrada, aparentemente, yo dije que esto era, que era una información, pensando en que creo que debe ser así. Está perdido, ¿cierto? Entonces, por eso me atreví a decir que es un sistema de información. Si estuviera apagado y embaratado, es un teléfono o un, ¿sí? O un smart. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la paradigma? ¿Cuál es la diferencia? Y también, pues, sigue siendo un sistema de información. Me puedo buscar solución a todo esto también primero desde la ingeniería, en lo que trata la ingeniería. ¿Para qué queremos, casi que tú dijiste, para qué creemos que hacemos un sistema de información? Para que lo controle. Sí, pero ese, ¿cuál es? Exacto. Pero es que no, se llama claro. Móvil, exacto. Y le voy a hacer ese tipo de información. Se comunica, hace transacciones, me permite abrir una ventana de tecnologías para hacer una coordinación, me abre otra ventana de tecnologías para comunicarme con mamá, me abre otra ventana para sacar plata, para mandar una copia, para mandar, etcétera. Ustedes, ¿para qué se están formando? Para programar. No, ustedes no van a ser programadores, posible. Ustedes van a ser ingenieros, de la cual tienen que hacer la implementación de el tratamiento de la data. Que aprenden una herramienta de programación, sí, claro, yo también sé algunas herramientas de programación, pero soy ingeniero de sistemas. Entonces, como soy ingeniero de sistemas, mi función es implementar sistemas. ¿Y qué es un sistema? Ayer, compañero, no sabe, no perdonaba. ¿Qué es un sistema? Es algo que ya se me contaba para la necesidad. Sí, pues no sé. Pónganle un negativo. ¿Qué es un sistema, amiga mía? Que inventa un conjunto de programas. ¿Ya? Para almacenamiento de datos. Yo creo que en mi primera clase les dije que era un sistema, ¿sí o no? Y está grabado. No, no, es un programa. Es un programa. Un algoritmo que es un paso a paso. Es una secuencia de pasos lógicos, secuenciales, ¿cierto? Para la resolución del problema. Entonces, esas capas que son. Un algoritmo. No. Diríamos que accesorio. No. ¿Qué es esto nuevamente también? Un objeto civil. ¿Qué es esta chiquitica vea? Es un sistema. Puede ser que yo le dije que esa capa de la chaqueta, alguien tenía que correr y quería correr un sistema. ¿Por qué? Porque ¿qué? No voy a decir que es un sistema. Un conjunto de elementos. Eso, otro punto. No puedo. Y tengo que decirlo lo que es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Y ustedes llaman invento. O se quiere llamar. Ustedes pues, ese es un sistema. Y ustedes actualmente programando. Entonces, eso en el enfoque de los sistemas de información, pues efectivamente un conjunto de elementos desde la línea de software y hardware que interactúan
para la solución de un problema. Claro, porque es que desde el enfoque de los sistemas, como tal, conjunto de elementos, y los elementos y los sistemas me entregan una serie de líneas que van a permitirme relacionar ciertas características de esos elementos. Y esos elementos no solamente son físicos, sino que también son lógicos. Entonces estamos trabajando en software y el hardware. Y es ahí cuando surge la informática. Entonces la informática dice, aquí estoy, tengo dos herramientas, tengo dos recursos. ¿Qué quiere hacer con ellos? Cuando uno los comienza a combinar y a establecer ciertas condiciones y características de funcionalidad y de usabilidad, entonces se convierten en las cosas por un lado. Y cuando establezco por lo menos en un momento determinado que me aparto de este recurso como sistema si está apagado es un sistema, si está desbaratado es un teléfono, ¿cierto? Porque cuando uno desbarata cierto objeto, entonces estaríamos viendo la arquitectura, ¿sí o no? Y esa arquitectura de que está compuesta. No, oh, Dios santo. De periféricos que van a facilitar la entrada, la salida, el proceso y el almacenamiento. ¿O ese teléfono tiene periféricos? Claro. Aquí tenemos un teclado, pero tenemos un teclado digital. Tenemos unos periféricos, unos puertos de entrada, unos puertos de salida, unos botones para manipular periféricos. Y aquí los conocemos básicamente porque así nos enseñan en kindergarten, teclado, pantalla, mouse, y cómo se llama esa caja que está allá. Ay, Dios mío, usted lo voy a devolver, pero eso no se llama CPU. ¿Quién le dijo esa mentira? Cóbrenle la plata, ¿verdad? Eso se llama una unidad principal. ¿Dónde está la CPU? En la placa madre. En la placa madre. ¿Qué es la CPU? La unidad de procesamiento. No es ese, no, luego la CPU no es el procesador, o estoy equivocado. No, obvio es el procesador. Es lo que llamamos procesador. Y a eso se le llama CPU. Entonces, esa caja es, no, ella procesa, ella gobierna, ella, la CPU es la encargada de gobernar, de controlar, de vigilar todas las acciones y situaciones que se presenten en la máquina. Y es la que establece qué configuración tiene, qué arquitectura tiene, qué resolución tiene, qué rendimiento. Ella es. Por eso todo el mundo, desde las dos marcas más importantes de procesadores que son y no me han dado una. Bueno, sí, Intel y AMD. Bueno, y el nuevo jugador de la palestra. No, Razer es una referencia de AMD. ¿Cuál es el nuevo jugador? No, no, no es esta referencia. ¿Cuál es el nuevo fabricante entonces? Apple está diseñando precisamente su propio procesador porque se mamó de Intel y AMD porque efectivamente dijo, estos dos no me dan las tallas. Y está creciendo con, ay, se me olvidó una compañía, que está creciendo con una compañía que efectivamente no le estaban definiendo ni la arquitectura ni la tecnología que ellos necesitaban. Recuerden que en procesadores tenemos dos tecnologías. ¿Cuáles son? Las tecnologías RISC y las tecnologías CIS. La cantidad de instrucciones de proceso y de ejecución frente a la cantidad. Obviamente que tenemos también dos tecnologías, dos arquitecturas. La arquitectura x86 y ARM. Amigo mío, eso es ¿cierto? Esa es la experiencia que tiene.
Pero no del tema, o sea, No. ARM es una arquitectura que define dos tecnologías, bueno, que utiliza una de las tecnologías. ¿Sí? Y X86 es otra arquitectura con la cual se diseñaron los procesadores. Es más, X86 es el con el que nació los procesadores. Recuerden que teníamos por allá en los 56 y los más o menos 56, 64, el primer prototipo del diseño de un procesador. ¿Quién lo hizo? ¿Quién diseñó el primer prototipo de un procesador? ¿Señor? No, no. O sea, alguien diseñó la primera distribución de quién se conecta con quién. Recuerde que el procesador es la conexión de la ANU, la unidad de aritmética, la unidad de control, la unidad central. De esta compuesto el procesador. No, mi arquitectura. Por eso los perdono. Y me esfuerzo por eso. Pero responsable tuyas. Entonces no profundicemos más porque. Entonces, desde el enfoque del sistema de información, ya sabemos que es un conjunto de elementos. Recuerde que desde sistemas, conjunto de elementos que interactúan para un fin común. Desde un sistema de información, un conjunto de elementos que interactúan de manera lógica y física para los procesos. ¿Cuáles son las actividades primordiales de un programa? Los procesos básicos de un programa, ¿cuáles son? En otras palabras. Señora, almacén, sí, señora, captura, entrada, salida, proceso, modificación, borrado. Eso es lo que un programa mínimo debe hacer. Que ya uno después lo decore y haga un front poderoso y una serie de características y un backend adecuado. Me imagino que ustedes están programando con capas, ¿no? ¿O no? O sea, la línea que tiene que estar ya programando es por capas para que tengamos una codificación armónica y adecuada que permita cuando le pasemos un CO a ese software, lo deje regar. Y si no, de una vez lo tranca. Si no estamos por capas, obviamente, automáticamente pues tenemos un grave problema porque ese software va a ser fatigado. Ese software se va a reventar. Ese software va a encontrar vulnerabilidades, debilidades y una cantidad de riesgos que pueden hacer que ese software fracase. Y usted está problemando, ¿cierto? Entonces, por eso es importante estos conceptos teóricos. ¿Ve? Me imagino que ustedes hacen un diagrama en cada ejercicio de un programa, ¿o no? Así es más fácil hacerlo. O existen cualquier cantidad de herramientas para entregarme el diagrama y la máquina y el aplicativo me entregue el pseudocódigo. O lo contrario, le tengo el pseudocódigo y ella me entrega el diagrama. Hay varias herramientas para eso. ¿Sí o no? Exacto. ¿Cuál es una de ellas? El básico. ¿Cuál? La aunque, sí, exacto. Es el más básico. Ahí toca como ayudarle para pintar. Pero bueno, no importa. Entonces, a ver, ustedes como ingenieros y como nuevas tendencias tecnológicas, no me incomoda que de pronto ustedes estén haciendo un diagrama de red y un recurso. Pues para esta la herramienta, para este diagrama, lo importante es que sepa cómo lo está pintando. ¿Sí? Entonces, al cocinero le inventaron del estufa de carbón, una super estufa y unos hornos y unos tostadores de alcohol pues, para que mejorara y el tipo está produciendo una mejor comida. No sé por qué no utilizamos esas herramientas. No hay un delito. Pero hay que saber cuál es la adecuada y cómo le saco el mayor provecho. O sea, no se arruguen si están utilizando una IA.
no hay problema. Un ChatGPT, no hay lío. Claro, no copien y peguen, extraigan. Aparte de eso, que ustedes deben de saber lo que las IAs, dentro de lo que podemos hablar de open source, efectivamente, las IAs nos arrojan una basura de información, ¿sí o no? ¿Por qué motivo? Ya creo que ayer lo decía. ¿Por qué nos arroja basura los ChatGPT? Porque lo muy genérico. Bueno, sí, no lo había pensado, pero sí, tiene razón. Porque lo hace, bueno, claro que la culpa no es del chat. La culpa es total. La culpa es la formulación del prompt. Mientras que nosotros no formulemos un prompt adecuado, porque es que preguntan, ¿cuál es el creador del, cuál es el poder del primer procesador? El padre de la computación. Y él pues le vota. En cambio, si yo le pregunta, me establece un informe que me permita identificar el padre computador de los primeros procesadores, estableciendo un diagrama, estableciendo una gráfica del la estructura del procesador, la marca, la referencia, los años, el año en que se creó. Y esto me puede hacer un archivo en PowerPoint, en Word, y él le hace un archivo de PowerPoint, le hace la presentación. Usted no tiene que, porque muchos cogen esa data y se pueden hacer la presentación. No, díganle que le haga un archivo. Necesito un archivo necesito que me construya, me haga tal cosa, un archivo en. Ya ayer le hace. Y abajo le dice, puede descargarlo. Sí. Entonces, bueno, digo, no es un delito, me encanta que lo utilicen, pero que sean pilos, que lo utilicen al 100%. Cuando Montoya coge ese carro, el tipo en plena pista, el tipo utiliza todos los recursos del carro, o los conductores. Ustedes son Montoyas ingenieros en estas máquinas, con el conocimiento de la línea de ingeniería de carro de software. O sea, desmonten que ustedes son codificadores, son programadores, ustedes son ingenieros de desarrollo. No significa que se la van a pasar haciendo un código. Van a se la van a pasar diseñando, estructurando, modelando. Dentro del proceso de modelamiento de base de datos, ¿qué es modelar? ¿Qué es modelamiento de base de datos? ¿O qué es modelar? En la vida normal, ¿qué es modelar? No. Sí, establece datos, sí, crear una estructura, crear un diseño, crear una combinación, unos elementos que empanen. Cuando uno establece gran parte de la problemática, cuando el estudiante toma lo que es administración de base de datos y modelamiento de base de datos, efectivamente se ponen a crear son bases de datos de modelamiento. No, y el modelamiento lo que él tiene que hacer efectivamente es establecer las condiciones, los elementos, los atributos del objeto, identificarlos para poderlo modelar, ¿cierto? Cuando uno va a identificar los diferentes elementos de un problema, porque hay que identificar, entonces sabemos qué tipo de base de datos vamos a implementar. Claro, tenemos que tener el concepto de qué es una base de datos. Bueno, Jesús, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es, de una u otra forma, un lugar donde podemos guardar grandes conjuntos de datos, ya sea relacionándolos entre sí o buscando referencias entre ellos. Tal vez buscando relaciones y referencias, sí, pero no es un lugar. O tener una base de datos, efectivamente, sí nos permite establecer una serie de relaciones, de condiciones entre diferentes tipos de datos. O sea, una base de datos es un conjunto de tablas, de archivos que llamamos técnicamente tablas. No totalmente. Bueno, ¿por qué tablas? Porque vamos a encontrar temas específicos. No, no, hablando así. Porque vamos a encontrar temas específicos.
los datos del personal de administración. Los datos, hablemos de un hospital, Sí. los datos de los pacientes, de los médicos, del personal operativo, o todos irán dentro de una canasta. No, tenemos que estar clasificados. Los usuarios en otra tabla. Y dentro de cada uno de ellos tenemos dos condiciones, como de qué país viene, cuáles son los meses. La historia clínica está revuelta con todas las datas. No, hay una tabla para la historia clínica por pacientes. Y una variable que me identifique si es un paciente de la empresa, de la compañía, qué tipo de personaje es, etc. Entonces, ese conjunto de tablas es lo que me conforma la base de datos. Pero te estaría hablando de una base de datos relacional. No, 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 no. Porque todas las bases No, 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 no. no tienen tal. Entonces, cómo hace Google para localizar información? Utiliza lo que es, creo que es en amarillo, que básicamente la estructura es por Sencillo, no se complique. Utiliza la búsqueda por contenido y ya. Sí, pero pues no sé, tal vez. ¿Ve? Entonces, claro, hoy en día ya no trabajamos nosotros lo que al menos a mí me enseñaron, bases de datos relacionales y no relacionales, ya pasó de moda. Ahora tenemos bases de datos tipo Big Data, tipo Internet, tipo base de datos. Y eso es lo que me permite establecer la combinación. Entonces, desde ese orden, desde efectivamente, nuestro sistema de información nos va a permitir tener acceso a, a una serie de actividades y sucesos dependiendo del enfoque del sistema de información que se haya implementado. El teléfono sirve para muchísimas cosas, ¿cierto? O sea, le tenemos apenas unas 20, 30 enfoques básicos para hacer llamadas, para almacenar, para chatear, ¿cierto? Pero no lo tenemos como herramienta para sacar la puerta, también sirve para sacar la puerta. ¿Ve? Entonces, efectivamente tiene muchísimas funcionalidades de ese sistema de información. En el caso de lo que dijo la compañera, para el tratamiento de la data. Cuando hablamos del tratamiento de la data es para la gestión de la data con los dos recursos de la informática. ¿Cuáles son? Hardware y software. ¿Correcto? Entonces, precisamente uno de los elementos que estamos aquí enfocados es que nos pregunta y nos dice qué elementos requerimos para identificar si la posibilidad de transformar un aplicativo existente desde que sea open o free, efectivamente podemos modificarlo o transformarlo. Entonces, una condición para tener en cuenta es el análisis del contexto, lo que hicimos efectivamente, y los requerimientos, que también lo hablamos. Entonces ya dijimos que había dos tipos de requerimientos. Decíamos que el requerimiento funcional es cuando efectivamente son elementos, situaciones y acciones que son infaltables, son obligatorias que hay que implementar en el programa. Como ejemplo, un login. Como ejemplo, el aplicativo solamente corre bajo plataforma iOS. Entonces es un requerimiento funcional, ¿correcto? No corre sobre otra plataforma. Bien, cuando hablamos de seguridad, entonces el aplicativo igualmente puede correr. ¿Sí? Que ya le implemente seguridad o no, es otra cosa. Entonces, ¿qué sería eso? Un requerimiento no funcional, porque el aplicativo corre sí o con eso. ¿De acuerdo? Y así es el proceso. Entonces, identificado eso, podemos pasar al segundo elemento de condición. Evaluación técnica. Identificar qué herramienta es, qué tipo de recurso utiliza, inclusive algunas herramientas hasta físicas del hardware, para poder saber si efectivamente las condiciones con que fue diseñado facilita a donde lo quiero llevar. Porque yo no lo quiero llevar para que sea funcional. Me descargo una aplicación tipo web y se me ocurrió llevarla a tipo app, a tipo smart. Hay que ver si se puede o no se puede. A ver, hay que ver qué deserción, qué apartados tiene. ¿Ve? Y si de pronto eso no tiene, de pronto inclusive puede que encontremos un aplicativo que no tenga todo el desarrollo de responsive, es factible. Entonces sería interesante desarrollar el proceso de responsive. Un solo apartadito. No requerimos desarrollarle toneladas. Como les digo, de pronto, mínimo, podemos pensar, mire, Ubuntu en sus primeras versiones, solamente ¿qué hizo?
cambio de color, no más. Y esa era otra versión. Y la gente se enloqueció por el nuevo color que tenía los desarrolladores, los que trabajan con ellos. Y así. Cosas de ese estilo, imagínense. Entonces, si esos que son super genios se contentan con eso, ¿por qué no nosotros? Bien. La tercera variable, efectivamente, es la participación de la comunidad, importante. Identificar si efectivamente nosotros tenemos la condición de podernos asociar y conectarnos a esa comunidad y si ese software está debidamente conectado a alguna comunidad para poder efectivamente mirar el apoyo. Con eso podemos ver lo que vimos ayer, las ventajas y las desventajas, porque me encuentro, yo lo puedo descargar, puedo quedar corto, porque uno puede descargar algo, ¿cierto? Lo que le pasa cuando uno compra un vestido, alguna cosa. Uno lo ve en el maniquí bonito, pero lo que pasa es que yo soy todo chueco, entonces a mí no me da que esa pinta. Pero en el maniquí se ve precioso, me lo compro, y cuando me lo pongo, no me luce. Me luce a ese maniquí, porque tiene las condiciones y las medidas exactas para el pie. Pero yo, chaparrito, gordito, feito, no me queda. Sin embargo, me lo pongo y salgo luciendo. ¿Ve? Pero porque no analicé el contexto, las condiciones técnicas. Bien, participación de la comunidad, importante. Condiciones legales. Verificar si efectivamente pueda que me encuentre con un código free, pero ¿en qué condiciones tiene ese software para ser modificable? No podemos meter alguna vaca loca porque pues alguien por facturar no nos puede facturar, ¿cierto? Nos puede dar una multa, luego nos llega una cartica. Y los americanos son muy elegantes para eso. ¿Mm? Cuando uno saca un crédito en Estados Unidos o en Europa, se lo dan sin ningún problema. Y uno cree que si viene aquí para Colombia y se escondió, nada, acá lo pillan. Y le comienzan a hacer la persecución, le venden la cuenta a un tercero y ese comienza a facturar. Así es el proceso. Entonces, desde la parte legal, verificar qué condiciones tiene y qué reglamentos tiene. Factores de usabilidad. Ya hablamos ayer de usabilidad, ¿cierto? ¿Qué es usabilidad, compañero? ¿Ya? Compañero, ¿qué es usabilidad? Dice, factores de usabilidad. Señora. No, no. Perdón, que no te escuché. No. Cuando hablamos de usabilidad, estamos enfocando a esas características de uso para que efectivamente personas de la tercera edad, personas con problemas cognitivos, con problemas de audio, de sonido, efectivamente, que tengan esa facilidad de poderlo utilizar. Y obviamente la usabilidad para que también tenga y corra en cualquier dispositivo. Al correr, pues tendrá por defecto, ¿qué factores? No, cuando corre en cualquier dispositivo responsive por defecto, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de la usabilidad. Bueno, que sea ligero, no puedo llegar a decir que sea intuitivo, porque entonces le vuelvo otra característica, pero que tienda a ser intuitivo, obviamente, dentro de las líneas de usabilidad, ¿correcto? Factores de seguridad, sí, efectivamente, hay que mirar qué factores de seguridad tiene ese software. Y cuando hablamos de seguridad, efectivamente es que si tiene algunas condiciones de uso de bases de datos, de conectividad, de claves, de permisos, ¿cierto? Que requieran precisamente esa seguridad de ese software. Escenario de prueba, específicamente importante, ¿sí? Donde efectivamente ha podido ejecutarse ese software, si en alguna compañía, en una empresa, a nivel de fabricación, etcétera. ¿Sí? Si en el grupo de asociados de GNU, de pronto ahí tengan algunos espacios de prueba para poder correr el software. Plan de implementación que lo tengo que hacer yo, efectivamente, como tal,
cómo lo voy a establecer, y factores éticos. Entonces, obviamente hay que contar con esos elementos que no descarguen un software que puede ser un virus o puede ser un programa que está debidamente contaminado con virus y yo no identifique que esos apartados de backend sean procesos de troyanos o de algún virus que cuando yo lo corra, lo ejecute en otro aplicativo, pues vaya regando una viruela ahí fácilmente. Entonces, parte de ese ejercicio. ¿Sigue? Depende. Perfecto, pero ahora sí, A ti, no te preocupes. me salió la toalla de closet, así no puedo ir. Pero bueno, llegaste. Bien, entonces, hay un comentario que dice que para implementar y mejorar nuevos apartados en un aplicativo open source es importante considerar una serie de condiciones de los elementos se identifican y se necesitan y las condiciones que se requieren para poderlo trabajar. Entonces, esas son los factores que usted tiene que tener en cuenta para cuando se ponga a buscar un aplicativo. Yo y ustedes, yo les digo una matriz, ¿cierto? Llena de aplicativos. Cojan uno de ellos, mira si sirve. Es más, las condiciones que les dejé también sirven para evaluar ese software que tan viable es. Y ahora con esos elementos, pues, si es viable trabajar y ponerlo a trabajar. Necesito ese informe para antes de irme media hora. Les quedan 25 minutos. Lo que tiene que tener el informe. Señor, algo que haga. Bueno, voy a buscar. Mira, qué aplicativo es, todo lo que no exactamente todo lo que le nombre, ¿cierto? Pero y cómo lo va a atacar, cómo te va a enfrentar y todo. ¿Sí? ¿Qué tiene en cuenta? Para poder decir, me voy a ir por este programa porque esto y esto y esto, y identifiqué esto y esto y esto, y los elementos, el programa tiene una herramienta también. ¿Ok? A ver. Y efectivamente comenzamos a trabajar. Y el día lunes quiero el avance sobre qué le han hecho a ese software, qué le han modificado. Y el día miércoles me entregan el aplicativo, ya con lo que usted consideró que le iba a modificar. Porque al final hay que decir un plan de trabajo. Le voy a modificar solamente el color. Bueno, listo. Yo le asesoro. Demuestre el backend donde usted modificó el color. Yo conozco todos los backends, pero yo sé cuánto trabaja. Yo voy a abrir el apartado para que me suban el informe hoy mismo. Ya a mí, ¿listo? Muy claro, obvio. Vea, me desgasté yo explicándole todo el cuento que usted tiene que haber investigado. Le hiciste la tarea, ¿no? ¿Cuántos meses? Sí, ya dos. Trabajé en el ya dos.
Yo. Cuando que ya es que usted mira si la herramienta la otra hecha, la conoces, que no te vas a meter en un lenguaje de Java, que no es complejo, el cambio de construir ahí, puede preguntarle a Carlos, pues sí, pero es una habilidad de herramientas. Dos, ya que tú es dentro de la experiencia y experticia, es una plataforma que no va a estar ahí más que ya lo pone a correr o que no sabe. Ya lo había llegado porque cabe de hecho y esa cosa sí, porque ya llevarse
Bueno, sí se podría pegar ahí. ¿Qué puntos se han hecho respecto a ahí? Eso es. Sacados.
Es que hay temas de uso no, que también lo pone ahí. Sí, pero con más castellano. Siempre Este es CSS, este es Shell, Dime, que en la sección es el que en las 5, sí, sí. open source, ¿qué necesitas? Porque En las 5, taller de aplicaciones open source. es que antes de que yo me escribiera sobre ese nombre, estaba este Excel, ¿sí? Que dice. Me había equivocado. Realmente yo sumerse, o sea, ahorita que volví a ver, sumerse volvió a subir el de la sesión 2. Ah, ya lo había puesto. Sí, de hecho creo que ese es el que vamos a hacer este día, ¿no? Porque ese ya no sé. No, entonces este me sobra. Entonces este sería de, de aplicaciones. Ah, entonces sí sería el de servicios de internet. Sí, sí, de Ya lo servicio, modifico. característica y condición. Sí. Ya lo modifico. Es que pensé que yo me había equivocado. Taller de servicios de internet. El hecho orden de ideas sí sería ese. Sí, señor. Y ese, como yo decía, lo mismo que Lo en la mismo, sesión. señor. Taller de servicios de internet. Listo. Entonces, control C. Y taller de servicios de internet. De ese, su merced volverá a subir ese nivel, ¿sí? El de servicios de internet, señor. Es que, digamos, acá, en la columna C, dice intercambio de archivos de dos. No, que ese servicio, el PSO, se utiliza para intercambio de archivos. Es un servicio de intercambio de archivos. ¿Cuál PSO? Sí, este dice chat y Chat y mensajería. mensajería, sí, exacto. Sino que es que acá se repite intercambio de archivos Ah, entonces se elimina. y chat y mensajería. Aquí hay marcas, se repite. Sí, Ah, ya revisé. esas dos columnas se ¿Se repiten. repiten? Sí, sí. Ah, bueno, ya la reviso. Sí, sí, se repiten. Listo. Gracias, tío. Anti, muy gentil. Entonces, con esos tres, no, hay que
Pero ¿por qué no podrás porque los diferentes artistas para decir ya.
Ya lo buscar información.
Entonces lo suben en la sesión 6 por favor. A las 8:30 quiero. No estoy leyendo. Ya entró lo de la-
Y ahí mismo es que comienza a romper claro, es que Ya no, no te, bueno, no me he fijado realmente, pero bien, eso también, la desarrolla por allá Dime. Decir de internet. Muy parecido a que pues yo soy muy español, de la parte de no, nosotros somos como consultores para tener muchos eventos. Bueno, trabajamos y para trabajamos diferentes cosas, como realidad virtual, inteligencia artificial, proyectos que benefician a la sociedad, pero no hemos tenido como instancias que puedan tenernos totalmente. Pero ya casi se nos intenta que pueda revelar las manos gratis. para cultivar.
Digamos, y tengo que ir a esa. Mira que nada, me pido descanso. O sea, que en esos Unidos hay como me maté en Europa. Pero en Canadá no hay otro. Que es por lo que no me sale. Yo creo que o sea, significa que con los billetes cuestan esto, pues, sí te he dicho que ya qué bonito, es precioso. Vaya bien. Ya enviar. Y vamos a